Vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad al doctor Limer Espinosa Beizaga, cirujano cardiovascular. Servicio de Cirugía Cardiovascular, GIGA, doctor Oscar Allende, Clínica Pueyrredón y Hospital Bernardo Heussay, Mar del Plata. Instructor de residentes de cirugía cardiovascular, doctor Oscar Allende. Docente de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Mar del Plata. Miembro del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Quiero dar la bienvenida a un compatriota boliviano, orureño. Doctor, bienvenido. El auditorio es todo suyo. Hola, muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a todos los organizadores por hacer estos eventos que la verdad son de mucha importancia para todos nuestros colegas y profesionales en Bolivia. Hoy me tocó dar una charla que en el primer simposio ya la habíamos abordado. Es más que todo una actualización y vamos a hablar de lo que es la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad carotidia. Para empezar, decimos de que, yo trabajo en este hospital, es un hospital intersonal general de agudos, es un hospital de derivación del Partido de la Costa, contamos con 400 camas y somos un hospital que cuenta con el servicio de cirugía cardiovascular y neurocirugía que le dan la alta complejidad y es por eso que tenemos un número de pacientes tratados con esta enfermedad, ¿sí? Si bien esta patología no es muy común, es importante saberla y cuando la tenemos saber reconocerla y cómo tratarla, ¿sí? El trabajo que voy a hacer está basado en estas guías de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular que fueron lanzadas este año en mayo, donde cambiaron algunas cosas, aclararon algunos trabajos que ya se venían haciendo en cuanto a la medicación. Bueno, empezamos diciendo que la enfermedad carotidia que es un paciente con una placa de ateroma en la circulación carotidia, en la carótida interna, ¿sí? Que obstruye la luz en más de un 50% y que pueden o no presentar síntomas focales en forma transitoria o consolidada, un accidente isquémico transitorio o un ACV. Las causas, la principal causa es la aterosclerosis, esa placa ateromatosa que va creciendo, que con su crecimiento va produciendo una obstrucción de la luz y produce un hipoflujo a nivel cerebral. La otra causa es de que estas placas ateromatosas sufran alguna fractura y produzcan una placa hemorrágica que desprenda placas ateroembólicas hacia el cerebro. La otra es la oclusión completa y una posterior trombosis de toda esta carótida interna hasta los vasos intracraneanos, ¿sí? Bueno. Causas, se dice que la enfermedad carotidia es la responsable de libros o guías que dicen entre un 10 y un 30%, pero en esta guía nos informan un 25%, ¿sí? O sea que no es menospreciable que los accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios, un 25%, la causa puede ser enfermedad carotidia, y es por eso conocer esta patología. Las manifestaciones clínicas, no las voy a redundar, ustedes como neurólogos en su mayoría creo que ya lo conocen, amaurosis fugaz, síntomas motores, sensitivos semicorporales, trastornos del lenguaje, trastornos del campo visual, ¿no? Lo que sí es importante recalcar son que mareos, vértigos, náuseas, vómitos, cuadros sincopales o trastornos cognitivos, ¿sí? No corresponden a estenosis carotidia. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces nos pasa. Hay pacientes que consultan a la guardia por estos síntomas. Y por un hallazgo ecográfico encuentran una estenosis carotidia, ¿no? Y directamente derivan a un cirujano vascular para la toma de conducta. Si el paciente tiene estos síntomas, no vienen referidos en nada, en absoluto, con la enfermedad carotidia. Hay que buscar las causas de estos síntomas. Y bueno, podemos decir que en la estenosis carotidia existen dos presentaciones. La sintomática, lo que dicen estas guías, vienen manteniendo esa definición, eso es la estenosis carotidia mayor al 50% en un paciente que no tiene síntomas neurológicos o que si los tuvo fueron hace más de 6 meses atrás, ¿sí?
Y la otra presentación clínica es la estenosis carotidia sintomática. Son pacientes que sí tienen síntomas neurológicos en los últimos 6 meses. Bueno, para llegar al diagnóstico nos basamos en la clínica más la ayuda de las imágenes. Como estudio primario está el ecodoppler, una ecografía que es de bajo costo, ¿sí? Que nos ayuda a valorar bien el grado de estenosis que tiene. Los médicos ecografistas, si tenemos en el simposio, ellos nos van a explicar un poco más, o nos van a entender un poquito más el flujo turbulento que tiene, ese aliasing que tiene, y el aumento de velocidades que tiene después de un proceso estenótico, ¿no? La dificultad de esto es de que es muy operador dependiente y en estas guías recomiendan para la toma de conducta en un paciente con estenosis carotidia sintomática repetir nuevamente un segundo Doppler con otro operador experimentado. Entonces, con 2 ecografías Doppler que constaten la estenosis en un paciente con síntomas neurológicos, ya tendría criterio quirúrgico. Si hubiera la oportunidad, después de un Doppler, uno podría aclarar su panorama con una angiotomografía o una angioresonancia. Ambos son estudios muy importantes que nos ayudan a un diagnóstico un poquito más específico, incluso nos ayudan a ver tanto los vasos supraórticos y los vasos intracraneales, ¿sí? El problema es que la angiotomografía lleva contraste, lleva radiación, y los costos no son mínimos. Lo mismo que la angioresonancia. No todos los hospitales cuentan con un resonador para poder hacerlo y los tiempos también para conseguir un turno con una angioresonancia no es a corto plazo. También las guías nos informan que con la angiografía digital, o sea, una arteriografía de vasos de cuello, también se puede llegar al diagnóstico. En un momento se hablaba de que este era el gold estándar para el diagnóstico. Pero hoy en día, viendo que este estudio es un buen estudio porque nos permite valorar los vasos supraórticos, incluso el polígono de Willis arriba, vasos intracraneales, el problema es de que es un método invasivo, lleva irradiación, ¿sí? Y que el manejo de cuerdas y catéteres en estos pacientes tiene un riesgo del 1% de producir un AIT, un ACV menor, o menos del 1% de ACV o muerte. Es por eso que este diagnóstico uno lo realiza este estudio lo realiza para diagnóstico cuando el fin va a ser de que su tratamiento lo va a resolver de forma endovascular. Si yo a este paciente que tiene síntomas de estenosis carotidia y veo que es un paciente que ahora lo vamos a describir con muy alta mortalidad, un riesgo alto de mortalidad, la planificación que tiene por ahí es tratar de implantarte un stent carotidio y para eso el estudio que voy a hacer es una angiografía. Con ese fin, si la conducta mía va a ser directamente hacer una cirugía abierta, una endarterectomía carotidia, con la ecografía, con 2 ecografías o una ecografía y una tomografía o angioresonancia, yo ya tomo la conducta de hacer una endarterectomía, ¿sí? No es que a todos los pacientes vamos a pedir una angiografía de vasos de cuello. Por otro lado, para hablar del tratamiento, hablamos de que en esta enfermedad carotidia existe el tratamiento médico, la cirugía y la angioplastía, ¿sí? Vamos a describir cada uno de ellos. Decimos que en el tratamiento médico, la triada que tenemos, ¿sí? Lo principal es el cese del tabaquismo. La mayoría de estos pacientes son tabaquistas, pero tabaquistas severos, con PAS years arriba de 25, 30 PAS years, que no es fácil trabajar en esto, ¿sí? Necesita mucha contención, ayuda con el médico internista, tratamientos en base a parches y un montón de cosas, ¿no? Ayuda psicológica y lo demás. Cambios en el estilo de vida. Últimamente, como vemos, nuestra sociedad cada vez está más sedentaria por el avance de la tecnología. Tenemos que impulsar a la actividad deportiva y a cambiar esos estilos de vida sedentarios. Y por último, el tratamiento farmacológico, que gracias a la evolución de los fármacos, hoy en día las estenosis carotidias asintomáticas, ¿sí?, han mejorado bastante y han bajado el riesgo de ACV por la gran evolución de los medicamentos que tenemos, ¿sí? Lo fundamental en el tratamiento médico es el uso de estatinas, ¿sí? Se puede usar atorvastatina, rosuvastatina, el que quieran, pero el objetivo es bajar
el LDL menor a 70, ¿sí? Es un paso fundamental que en esta guía, después si gustan se las paso, explica, después de todos los trabajos que hicieron, la disminución de los ACVs y eventos de AIT que tuvieron con el uso de estas estatinas. Otro pilar fundamental es el control de la hemoglobina glucosilada en los diabéticos, que el fin es llegar a menos del 7%. Últimamente la diabetes cada vez está creciendo más. Nosotros, los pacientes que estamos operando de enfermedad carotidia, cada vez son más jóvenes, pacientes de 60 años con enfermedad carotidia y en su gran mayoría diabéticos, ¿sí? Entonces el fin de esto es un buen control de la hemoglobina glucosilada, un seguimiento estricto con el diabetólogo o con el endocrinólogo. Los antihipertensivos también es fundamental, una presión arterial menor a 140/90 y en los diabéticos que una diastólica sea inferior a 85, ¿sí? Es muy importante esto porque estos tres factores más la antiagregación plaquetaria, ¿sí? Se ve que disminuyen bastante el riesgo de ACV o AIT en los pacientes con estenosis carotidia. Antiagregantes plaquetarios, acá nombran la aspirina, empiezan con una dosis de 100 miligramos día. Si son alérgicos o intolerantes de la aspirina, se nombra de clopidogrel, que es un otro antiagregante, 75 miligramos día. Y también, no sé si se acuerdan, hace 2 años había un estudio en Canadá que se estaba haciendo la asociación de aspirina con rivaroxaban, con dosis de 2.5 cada 12. Ese estudio canadiense terminó y en esta guía nombran de que no tuvo grandes beneficios en la enfermedad carotidia. Es por eso que en esta guía continúan con la aspirina clopidogrel y agregan un tercer medicamento que se llama dipiridamol, que en caso de ser alérgico, intolerante a la aspirina o al clopidogrel, sería una opción para el tratamiento antiagregante en estos pacientes. En esta guía del 2023 empiezan a hablar, recalcan lo que ya en el 2017 habían hablado de la aspirina en las estenosis carotidas sintomáticas, el grado de recomendación, el nivel de evidencia que les acabo de decir. Lo mismo también tenemos acá en los pacientes asintomáticos, ¿sí? En los pacientes que tienen que controlarse el perfil lipídico, ¿sí? Esto es más para redundar un poquito, no cambió mucho. Acá lo mismo, en los pacientes diabéticos, lo que dijimos, el control glucémico es fundamental, fíjense el grado de recomendación 1 y el nivel de evidencia B, que es muy fuerte, ¿sí? El manejo de la hipertensión, lo que acabamos de decir, fíjense, 1A, el grado de recomendación, y lo que les había dicho, una presión arterial menor a 140/90 y en los diabéticos menor a 85 la diastólica, ¿sí? En la estenosis carotidia asintomática, ¿sí? En esta guía, para fundamentar, recalca nuevamente que después de un estudio, de un metaanálisis de 41 estudios, vieron que con el tratamiento médico, la tasa anual de ACV homolateral, fíjense, fue de un 2.3% con el tratamiento médico. Reducieron la tasa de ACV o AIT en un 60-70%. Es por eso que hoy en día nosotros, pacientes con estenosis carotidia asintomática, solamente los tratamos con medicamentos. Por más que la estenosis sea un 80%, 90%, el paciente se trata de forma farmacológica, ¿sí? Y controles de factores de riesgo. Y las recomendaciones son las mismas del 2017. Fíjense, paciente con riesgo quirúrgico normal y estenosis del 60 al 99% asintomáticos, se debe considerar la endarterectomía carotidia o la cirugía cuando haya características clínicas, ¿sí? O de imagen que pueden asociarse con riesgo aumentado de accidente homolateral tardío. Estas imágenes, ¿qué quiere decir? Que si una ecografía o una placa importante en la carótida interna, una placa ulcerada, una placa que en cualquier momento se puede desprender y lo demás, en un paciente asintomático podría considerarse la cirugía. Siempre y cuando, fíjense, que en el centro donde se va a operar, las tasas de ACV, muerte perioperatorias, sean menor al 30% y la esperanza de vida del paciente sea mayor a 5 años. Fíjense. Esta recomendación que dan es una recomendación 2, nivel de evidencia B, ¿sí? Lo mismo,
Acá tenemos un paciente asintomático de alto riesgo para la cirugía, para la endarterectomía carotidia, con una estenosis del 60 al 99% asintomático, ¿sí? Podría considerarse el implante de un stent carotidio, ¿sí? Fíjense, también se podría poner un stent en estos pacientes, pero siempre y cuando las tasas de ACV, muerte preoperatoria sean menor al 3% y la esperanza de vida sea mayor a 5 años. Un grado de recomendación 2A y nivel de evidencia B, no son grados fuertes. Es por eso que nosotros estos pacientes directamente no los operamos y con tratamiento médico no hemos tenido a la fecha problemas, ¿sí? Lo que sí, estas guías ponen en hincapié, aunque no está bien definido, en qué pacientes con estenosis carotidia asintomática, en un grupo especial, podría intentarse la cirugía. Y es lo que dijimos recién. Pacientes con un AIT o ACV contralateral, un infarto monolateral siliente, ¿sí? O por la imagen de ultrasonido que acabo de decirlo, la progresión de la estenosis mayor al 20% en el último año, que haya embolizaciones espontáneas en el Doppler transcranial, una reserva vascular cerebral alterada, placas de gran tamaño, recomiendan las placas más de 4 o 5 milímetros, podrían producir algún grado de ACV o AIT, placas ecolucentes, un área negra yuxtaluminal aumentada, en la resonancia una hemorragia en la placa, un núcleo rico en lípidos. Fíjense que en este tipo de pacientes con estenosis carotidias es un grupo especial que se podría recomendar la cirugía, pero como ya vimos, son grados de recomendación no muy fuertes, ¿sí? Lo que sí más vemos y hacemos es la estenosis carotidia sintomática, ¿sí? Pero acá viene el dilema de que una estenosis carotidia en un paciente sintomático, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un stent con un cardiólogo hemodinamista o directamente le hacemos la cirugía, una endarterectomía carotidia? Hoy en día, mucha gente, por el temor, por los riesgos o por no mucha información, incluso colegas, a veces prefieren mandar al paciente con un hemodinamista para la angioplastia. Uno tiene que valorar bien qué es lo mejor para el paciente y qué nos dicen las guías basadas en la evidencia, ¿sí? Fíjense, estos estudios, uno americano y el otro europeo, fíjense, hablaban en esta guía de que una estenosis carotidia menos del 49%, fíjense, una estenosis carotidia sintomática, pero que en los estudios su estenosis es menos del 49%, no tiene beneficio con la cirugía. O sea que estos pacientes, por más sintomáticos que sean, y la estenosis es menor del 50%, no se los debe operar ni tratar, y se ve que con el tratamiento médico solamente andan muy bien, ¿sí? Después, la reducción del riesgo absoluto en los pacientes sometidos a cirugía. Fíjense, las estenosis del 50 al 69% a los 5 años tuvieron una reducción de ACV del 7,8. Y las estenosis del 70 al 99%, la reducción fue del 15,6%. Fíjense, los que más se benefician con la cirugía son los que tienen estenosis entre el 70 y el 99%. Por eso más adelante, cuando veamos el grado de recomendación y nivel de evidencia, los que más se benefician son con pacientes con estenosis sintomáticas entre el 70 y el 99%, ¿sí? Ahora, también acá nombran que si la cirugía se lleva a cabo en los primeros 14 días, en las estenosis del 50 al 69%, la reducción del riesgo absoluto de ACV a los 5 años es del 14%, ¿sí? Fíjense, y baja al 3,3% si se lleva después de las 2 o 4 semanas. Entonces, fíjense, es fundamental operar estas cirugías dentro de los 14 días, ¿sí? Pero fíjense, y cuanto más pasa el tiempo, más todavía baja la reducción del riesgo absoluto de padecer ACV, ¿sí? Los que más se benefician son estos pacientes con estenosis sintomáticas del 70 al 99%, según estos estudios. Fíjense, en los primeros 14 días, estos pacientes tuvieron una reducción del riesgo absoluto de ACV de un 23%. Fíjense, entre las 2 y 4 semanas, una reducción del 15,9%. Entre las 4 y 12 semanas, 7,9%, ¿sí?
Y cuando la cirugía se realiza a partir de las 12 semanas, la reducción ya no es tanto, 7,4%, ¿sí? Igual consideramos que las estenosis carotidias sintomáticas las tomamos como sintomáticas hasta cumplir los 6 meses, ¿sí? Pasados los 6 meses, un paciente que tuvo síntomas y no tiene al momento de la consulta, lo tomamos como asintomático y el tratamiento es médico. Lo que acá también dicen en estas guías, tenemos que tomar en cuenta que los pacientes, fíjense, el riesgo de ACV es alto en los primeros días después de un AIT. Y eso nos pasa. En la internación hay pacientes que se internan por un AIT, se internan 24 horas y a veces, depende de quién esté de guardia, no se llega a completar todos los estudios de rutina protocolizados que tendría que tener un paciente, ¿sí? Nosotros en la mayoría sugerimos que cualquier paciente internado con ACV o IT inmediatamente apenas puedan se haga un eco de vasos de cuello. Porque justamente por esto. Fíjense, el riesgo precoz de ACV en pacientes con estenosis del 50 al 99% varía del 5 al 8% en las primeras 48 horas tras un AIT. ¿Sí? Alcanza un 17% a las 72 horas. Fíjense que a medida que van pasando las horas va aumentando más el riesgo de que ese AIT se convierta en un ACV. De 8 a 22% a los 7 días. De 11 a 25% a las 14 días. Porque eso es importante, estos pacientes que hagan AIT o ACV, tratarlos dentro de los 14 días. Más allá de los 14 días y el riesgo va bajando. Y acá en el estudio hablan sobre una controversia de la cirugía en las primeras 48 horas, ¿sí? Un paciente que se interna por ACV o AIT y si el diagnóstico se hace rápido y la causa de ese ACV o AIT es la enfermedad carotidia, acá recomienda un grupo de alemanes de no operar en las 48 horas porque tuvieron esa conversión del ACV isquémico, fue una conversión hemorrágica. En más de un 50% de sus pacientes sometidos a cirugía o a implante de estén carotidio. Hay otro grupo del Reino Unido que refuta esto y dice que ellos no tuvieron problemas en operar dentro de las 48 horas. Es por eso que es una controversia. De todas formas, nosotros en el ámbito hospitalario, un paciente que se interna por ACV es medio difícil que en el primer día o el segundo día se haga un eco de vasos de cuello o todos los estudios por la gran cantidad de pacientes que tenemos y es por eso que casi nunca operamos dentro de las 48 horas. Es más, algunos los llegamos a operar después del mes del evento isquémico, porque también algunos pacientes llegan derivados de otros centros que después de un tiempo, con un turno por consultorio, y no siempre se llega a realizar esta recomendación, ¿sí? Bueno, tratamiento en pacientes sintomáticos, estas son las guías, vuelvo a recalcar. Se recomienda la cirugía a los pacientes sintomáticos con estenosis carotidia del 70 al 99%, que dijimos que eran los que más se habían beneficiado, siempre que la tasa documentada de muerte o ACV asociada con el procedimiento sea menor al 6%, ¿sí? Es fundamental esto. Fíjense, el grado de recomendación 1, el nivel de evidencia A, es un fuerte grado de recomendación. Después, se recomienda la cirugía también para los pacientes sintomáticos de estenosis carotidia, fíjense, del 50 al 69%, lo mismo, siempre que la tasa documentada de muerte ACV esté asociada con el procedimiento, esa tasa sea menor al 6%. Pero fíjense, el grado de recomendación en estenosis menos del 70%, es 2A nivel de evidencia B. Los que más se benefician son esas estenosis entre el 70 y el 99%. Nosotros los operamos a los dos, más allá que hay mucha diferencia de grado de recomendación, porque son pacientes que tienen un porcentaje de padecer ACV en los meses. Pacientes recientemente sintomáticos con estenosis del 50 al 99% que presenten características adversas, comorbilidades, por las que se les considere de alto riesgo para la cirugía. Estos pacientes que consideramos de alto riesgo, estos pacientes son pacientes que ya tienen ocluida una carótida, pacientes con un cuello hostil, que sea un cuello de un obeso mórbido, un paciente con alguna radioterapia por algún cáncer de tiroides o algo en el cuello,
Esos cuellos que tienen una bifurcación alta de la carótida interna son cuellos hostiles que para la cirugía no es muy aconsejable porque técnicamente es muy difícil. Es por eso que en ese tipo de pacientes nosotros generalmente preferimos mandar al cardiólogo hemodinamista para la angioplastía de ese paciente, ¿sí? Y acá lo que recomiendan es eso, ese tipo de pacientes se debe considerar el implante de un stent carotidio, lo mismo, siempre y cuando la tasa documentada de muerte ACV esté asociada con el procedimiento, sea asociada a un menos del 6%. Grado de recomendación 2A, nivel de evidencia B. No es un grado muy fuerte, pero nosotros vemos en la experiencia entre operar a este paciente de alto riesgo con tanta comorbilidad y cuellos hostiles y mandarlo a angioplastear, en este caso, para nosotros, menos daño le vamos a hacer, menos daño de pares craneales, mandándole a una angioplastía, ¿sí? Seguimos con las recomendaciones. Cuando está indicado la revascularización de un paciente con un riesgo normal, y la enfermedad carotidia sintomática, dice, el implante del stent puede ser una alternativa, ¿sí? A la cirugía, siempre que la tasa documentada es lo mismo, ¿no? De accidente, de muerte y ACV asociada con el procedimiento sea menor al 6%. Fíjense, pero un grado de recomendación 2B, nivel de evidencia B, fíjense, más bajo. Es por eso que entre cirugía y angioplastía, hasta el día de hoy con los estudios que se vienen haciendo, la balanza se inclina más para la cirugía. Los grados de recomendación son más altos, ¿sí? Lo que sí hay que tomar en cuenta. Cuando se decida revascularizar a un paciente sintomático con estenosis carotidia del 50 al 99%, se recomienda llevarlo a cabo lo antes posible, preferentemente, dijimos, entre los 14 días desde el inicio de los síntomas, ¿sí? No siempre se puede, la verdad nosotros tampoco logramos cumplir los 14 días, por los tiempos que les dije, pacientes que llegan derivados de otros lugares o los estudios que se tardan, pero lo ideal es eso. Y lo que no se debe hacer, no se recomienda la revascularización de pacientes con estenosis carotidias, dijimos sintomáticas, menos del 50%, fíjense. 3A. Bueno, estos son estudios que también están en las guías, son resultados a los 30 días de la endarterectomía carotidia y el implante de stent carotidio. En estudios clínicos, ¿sí? Donde tomaron más de 50 pacientes con síntomas, ¿sí? Con una enfermedad carotidia sintomática. Fíjense, el riesgo a los 30 días de padecer ACV, ACV discapacitante, muerte, infarto, muerte, lesión del nervio craneal. En la cirugía nosotros trabajamos cerca del nervio vago, el hipogloso y más arriba a veces el glosofaringio. Herida con hematoma, problemas de acceso. Fíjense, en este estudio, el estudio CRESS, compararon la cirugía con el implante del stent carotidio. Fíjense, en la cirugía, en cuanto a ACV, tuvieron un 3.3% a los 30 días. Y en el implante de stent carotidio, 5.5%. Fíjense que la cirugía, en cuanto al ACV, ¿sí? Tiene menor porcentaje de daño neurológico. Nos vamos abajo. Muerte y cualquiera ACV, 6% en el implante de stent y la mitad en la cirugía. Lo que sí, en el infarto, porque nuestros pacientes que tienen enfermedad carotidia, un 20% pueden tener enfermedad coronaria, durante la cirugía hubo más pacientes con infarto perioperatorio que los pacientes sometidos a angioplastía carotidia. Es por eso que a los pacientes cuando los vamos a operar, hacemos una valoración exhaustiva por los cardiólogos, un riesgo cardiológico muy bien, una prueba funcional del corazón para determinar que este paciente no tenga cardiopatía isquémica, ¿sí? Lesión del nervio craneal, lo que les había dicho. En este lado la balanza se inclina para la angioplastía, el implante de stent carotidio, porque nosotros en la incisión, al nivel donde trabajamos, podemos lesionar esos nervios que les mencioné. El hematoma en la herida puede ser 1.2%, no hay mucha diferencia con el stent. Y problemas en el acceso, hay más problemas en el implante del stent carotidio, porque son pacientes panvasculares que a veces tienen enfermedad también en las arterias femorales y no es fácil acceder en arterias tapadas o con estenosis severas. Bueno,
Este es otro estudio que muestran en pacientes, fíjense, la relación entre la edad y las tasas de muerte y ACV a los 30 días, si la endarterectomía carotidia de la cirugía y del implante de stent carotidio en pacientes sintomáticos, ¿sí? Fíjense, en todos estos estudios que hicieron. Fíjense, la edad menos de 60 años, los que se sometieron a cirugía, fíjense, más o menos uno y uno están casi igual en porcentaje, ¿sí? Pero cuanto más va pasando el tiempo, fíjense, ¿qué pacientes tuvieron muerte o ACV? Cuanto más pasa el tiempo, los pacientes sometidos a implante de stent, ¿sí? Uno puede pensar, pero un paciente de 80 años, por la edad y lo demás, prefiero que le pongan un stent y puede ser mejor para el paciente. ¿Qué pasa? Que la gente de la tercera edad, el arco aórtico, los vasos supraórticos tienen mucha calcificación, mucha ateromatosis, y el manipular cuerdas, catéteres endovasculares a ese nivel, a veces fragmentan, rompen placas que embolizan hacia los vasos cerebrales, y por eso que en este estudio, y hay otros trabajos también descritos, que la cirugía o la endarterectomía carotidia en pacientes octogenarios o de la tercera edad es mucho mejor o demostró mejores resultados que el implante del stent carotidio, ¿sí? Bueno, este es el logaritmo que sacaron en el 2023. Es el mismo que sacaron en el 2017. Fíjense, tenemos pacientes sintomáticos y asintomáticos. Los que son asintomáticos, por un hallazgo, por alguna ecografía o algún estudio, se llegó al diagnóstico de enfermedad carotidia. ¿Y qué hacemos según el grado de estenosis? Si el paciente tiene una enfermedad carotidia asintomática y en el Doppler figura que tiene una oclusión o casi oclusión de la carótida interna, el tratamiento es médico. No hay que hacer, no hay que tocar, no hay que hacer nada, porque lo que demuestra en esta guía es de que se hace más daño al tratar de destapar esa arteria por el daño que produce y el riesgo de gran embolización que pueda tener ese paciente, ¿sí? Pacientes con estenosis carotidia menos del 60% asintomáticos, tratamiento médico. Estenosis carotidia entre el 60 y el 99% asintomáticos es el pequeño grupo que dijimos que podría evaluarse, viendo si la esperanza de vida es más de 5 años, si tiene una anatomía favorable. La anatomía favorable dijimos que no sea un cuello hostil, una bifurcación larga, que no sea un cuello irradiado, una reoperación, ¿sí? Y que al menos un hallazgo indique mayor riesgo de accidente cerebrovascular pese al tratamiento médico. Si todo esto fuera así, se podía evaluar la cirugía más tratamiento médico o el implante de stent más cirugía. Caso contrario, tratamiento médico. Y al otro lado tenemos la enfermedad carotidia sintomática, cuando tiene síntomas y en los hallazgos imagenológicos, Doppler, tomografía o resonancia, encontramos que la carótida ya está ocluida, también es a tratamiento médico. Y nos pasa esto a veces. Nos llegan interconsultas de los médicos internistas o neurólogos para evaluar a estos pacientes que hicieron un ACV y que la carótida está ocluida. Lo mismo, en estas guías y en las anteriores recomiendan no tocarlas y ir solamente al tratamiento médico porque más daño se le hace al paciente. Lo mismo, pacientes con estenosis carotidia menos del 50%, ya las guías lo decían, tratamiento médico, porque no tuvieron gran beneficio. Estenosis entre el 50 y el 69% se debe considerar cirugía más tratamiento médico o angioplastía más tratamiento médico, pero el grado de recomendación de ambos es 2A y el otro 2B. La que se beneficia con la cirugía es la estenosis carotidia entre el 70 y el 99%. Habíamos dicho clase 1A, cirugía más tratamiento médico, y se podría considerar la angioplastía, ¿no? Bueno, para explicar un poquito, la cirugía es esta. Nosotros en quirófano hacemos una cervicotomía anterior por delante del músculo esternocleidomastoideo. Llegamos a la bifurcación carotidia. Acá abajo tenemos la carótida común, hacemos un control proximal, después hacemos un control proximal de la carótida externa y la carótida interna. Nos damos cuenta por la carótida externa porque da ramas colaterales como esta que es la tiroidea inferior. La carótida interna, en toda su porción extracraneal, no da ninguna rama colateral, ¿sí? Una vez abierto esto, teniendo el control, nosotros lo que hacemos antes de hacer un clampeo de las arterias, hacemos una anticoagulación del paciente, heparina a dosis de 1 miligramo kilo peso. Una vez que está hecho eso, abrimos la arteria, colocamos un shunt, porque tratamos de no dejar sin flujo
a los vasos intracraneales. Y una vez puesto el shunt, empezamos a despegar esa placa teromatosa que tenemos en la carótida interna y parte de la carótida común. Fíjense acá cómo vamos liberando y sacando esa placa. Y por este shunt que va de la arteria carótida común a la carótida interna, se está perfundiendo el hemisferio, ¿sí? Tratamos de no cortar, el flujo en ningún momento, solamente al momento de clampear y poner los shunts. Bueno, fíjense, esta es la placa que liberamos. Una vez liberada la placa, cerramos la arteria con un parche de Dacron. Y bueno, este es el equipo quirúrgico que hacemos esto, ¿sí? Como conclusiones de estas guías podemos decir que un 25% de los ACVs aparece tras la tromboembolia de una estenosis de la carótida interna del 50 al 99%. La mayoría de los pacientes con síntomas recientes obtienen el beneficio, es lo que dijimos. Obtienen el beneficio máximo cuando la intervención de la carótida se realiza en los primeros 14 días desde el inicio de los síntomas. Teniendo en cuenta la mejoría del pronóstico que se obtiene con el tratamiento médico, el tratamiento de los asintomáticos sigue siendo controvertido, es lo que dijimos. A los asintomáticos nosotros generalmente no los tocamos, es para tratamiento médico, pero hay esos casos especiales por la placa ulcerosa que podría evaluarse. No obstante, hay algunos subgrupos de pacientes que pueden beneficiarse de la revascularización. Y esta cosa importante que dijimos, predecir la magnitud del riesgo perioperatorio de ACV puede determinar si es más seguro la cirugía o angioplastía. En cada caso individual, sobre todo en pacientes de más de 70 años. Bueno, esas son las guías que no cambiaron mucho en cuanto al 2017, más que todo se cerraron algunos trabajos y muchas gracias por todo. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, aparentemente no, doctor. Quiero agradecerle por su gran ponencia, doctor, y también mandarle un fuerte abrazo acá desde su tierra, desde su país, felicitarlo también por el trabajo que está desempeñando en tierras argentinas. Muchas gracias, doctor, de parte de toda la organización de las jornadas. Esperamos también verlo en las próximas ediciones de nuestras jornadas nacionales y el Simposio Internacional de Neurología. Bueno, muy amables y igual, muy agradecido por todo y más que todo a los organizadores y por tomarme en cuenta en esta actividad. Muchas gracias, doctor. Bueno, por el día de hoy hemos concluido con todos nuestros ponentes. Damos muchas gracias a todo el personal de los diferentes países hermanos que nos han acompañado, nos han enriquecido con mucha actividad académica el día de hoy. Estamos seguramente saturados con esta información, pero no dudamos y aseguramos de que va a ser para que cada uno de nosotros podamos ser mejores de esto que es la neurología, de cómo interpretarla, afrontarla y gracias a estas ponencias poder ayudar a nuestra gente, a nuestros pacientes de la mejor manera. Muchísimas gracias. A nombre de la sociedad, vuelvo a repetir, de la Sociedad Boliviana de Neurología, filial La Paz y desde la ciudad de Oruro, doy por concluido el día de hoy y los esperamos para el día de mañana con el último día del simposio internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego.